Buenos días. Siguiendo con las actividades de este segundo foro de divulgación en Ciencias de la Salud y Nanotecnología, evento organizado con el objetivo de transmitir a la sociedad parte del conocimiento generado en la investigación que actualmente se desarrolla por parte de los profesores e investigadores que participan en los programas de posgrado en Ciencias de la Salud y en Nanotecnología, investigaciones que permiten generar y aplicar, transferir el conocimiento y tecnología, contribuyendo de manera decisiva en el desarrollo sostenible de México y en particular del estado de Sonora. En ese sentido, me permito presentar y darle la bienvenida a la doctora Norma Patricia Adán Bante, quien cuenta con doctorado en Ciencias con especialidad en Biotecnología, maestría en Ciencias en Recursos, químico-biólogo con especialidad en Análisis Clínicos, con experiencia profesional como ingeniero bioquímico. Además, la doctora es académica de la Universidad de Sonora desde 1995 y profesor investigador desde el 2008. Se ha dedicado a la investigación clínica, especializándose en la detección de enfermedades producidas por vectores principalmente, enfermedades transmitidas por la mordedura de la garrapata, enfermedad de borreliosis, enfermedad de Lyme, babesiosis, rickettsiosis, enfermedades transmitidas por fluidos biológicos como la leptospirosis, enfermedades transmitidas por polvos como la fiebre Q. En su quehacer de investigación, la doctora ha publicado más de 8 artículos científicos nacionales e internacionales, es autora de 2 capítulos del libro nacional e internacional, ha desarrollado más de 12 proyectos de investigación, ha dirigido 30 tesis de licenciatura y 2 tesis de maestría, ha participado más de 30 conferencias nacionales, realiza trabajos de investigación con la Escuela de Medicina Baylor de Houston, Texas, con el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, colabora con médicos especialistas en infectología de Navojoa y Ciudad Obregón, Sonora, es miembro del Colegio de Químicos Clínicos del Mayo, Federación de Químicos de Sonora, Federación Nacional de Químicos Clínicos, cuenta con la distinción del perfil PRODEP como profesores de calidad académica por la SEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha recibido 10 reconocimientos y 4 distinciones por su trayectoria científica, entre ellas ganadora de premios por trabajos de investigación en salud en los diferentes congresos nacionales de CONACYT, distinción como evaluador de planes y programas de educación a nivel superior otorgados por el Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, CONAPAES y CONAEC. Reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer, otorgado por la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex, reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues nos queda más que dar la bienvenida a la doctora, que nos va a presentar su conferencia, Diagnóstico por el Laboratorio de la Fiebre Recurrente transmitida por garrapatas. Adelante, doctora. No se dejaba. Bueno, pues ahora me toca estar de este lado, ¿no? Primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias a los que nos están viendo a través de transmisión por YouTube y el interés por este tema, ¿no? Es realmente, para mí es muy importante aportar un poquito de la investigación que hemos estado realizando en los últimos años, a partir del 2008, no cuenten desde 1995, ¿verdad? Y bueno, me gustaría, ¿me podrían cambiar la diapositiva, por favor? Está marcando en rojo. Ok. Bueno, como habrán escuchado, pues normalmente yo me dedico a las enfermedades, se llaman enfermedades zoonóticas, animales.
son todas aquellas enfermedades que transmiten algún tipo de enfermedad en los humanos, ¿no? Y también en los animales. Entonces, la enfermedad de la cual vamos a hablar el día de hoy se llama fiebre recurrente y dice que es una enfermedad zoonótica producida por espiroquetas. Entonces, como estamos hablando de zoonosis, estaríamos diciendo que son enfermedades transmitidas por mordedura de garrapatas, puede ser por picadura de moscos, puede ser por chinches, puede ser por piojos. Cada uno de estos animales con los cuales compartimos en nuestro medio ambiente nos van a transmitir algún tipo de enfermedad. En esta ocasión se dice que la fiebre recurrente es transmitida por espiroquetas. Aquí les puse una imagen muy, muy sencilla de lo que son unas espiroquetas. Realmente son como si fueran un tirabuzón. Y la característica es que también de alguna manera son zoonóticas. Treponema está más relacionado a enfermedades de transmisión sexual y es Treponema pallidum pallidum, que normalmente, si ustedes se acuerdan, algunos de los químicos con los que estamos trabajando aquí, pues recordarán que el estudio, pues el primer estudio pues es el BDRL y después haríamos la confirmación de Treponema pallidum pallidum, ¿verdad?, en el laboratorio a través de una muestra de sangre. Y la otra también, que también da enfermedades de transmisión, es la treponematosis, que es a través de piel, son enfermedades dérmicas. Esto se da normalmente en hacinamientos en gente muy, muy pobre y con poca higiene, ¿no? Entonces, esa es una transmisión directa. La siguiente es leptospirosis, que también es una zoonosis. Esta estuvo muy presente hace algunos años aquí en Navojoa y ahora pues ya se reconoce realmente como en el 2000, 2003, 2004, por ahí yo recuerdo, que ya se reconoce a la leptospirosis y que se le considera que ya está, vamos a decirlo así, dentro de la parte epidemiológica considerada en nuestro país. Y si ustedes a lo mejor recuerdan por ahí, se habló mucho de la orina de rata, ¿no? Que decían que había que lavar bien las latas porque si estaban orinadas podían ser contaminadas por leptospirosis. Pues ahora sí que a la ratita le pusieron ¿cómo lo podría decir? Le echaron toda la culpa, pero en realidad no. Si vemos en la parte zoonótica para la transmisión de enfermedades por leptospirosis, pues nos vamos a encontrar que son los caninos, los cerdos, el ganado, ratas. Entonces, en realidad, ratoncitos también, liebres, hay muchos animales que transmiten leptospirosis y afortunadamente, pues dentro de, vamos a decir, de las bondades del medio ambiente y de las estructuras que tienen, pues la única condición que pide leptospira es que el lugar esté húmedo. Si está seco, definitivamente, rápidamente se deteriora. Entonces, lo que necesita es humedad para poder estar presente. Y es bien interesante, leptospira también, no nos toca hablar, pero su estructura al final, por eso se llama leptospira interrogans, porque al final es como si fuera un signo de interrogación. Y es interesantísimo porque fíjense que leptospira tiene la forma de un tirabuzón y puede sobrepasar piel. Entonces no necesita tener heridas para que yo me pueda enfermar por leptospirosis. Y finalmente, bueno, nos vamos al siguiente, que es borrelia, porque fiebre recurrente es transmitida por borrelia. Y borrelia, pueden ver ustedes esta imagen. Son imágenes muy sencillas, la única diferencia es la longitud y el diámetro, ¿no? Al final de cuentas, las tres pertenecen al género de las espiroquetas y las tres son zoonóticas. En el caso de borrelia, fíjense que hay bastante que platicar con borrelia. Resulta que borrelia tenemos dos géneros que son los que más impactan aquí en nuestro país y sobre todo en América del Norte y América del Sur también, que es lo que más se ha estudiado. Y tenemos a una borrelia que se llama Borrelia burgdorferi y
se conoce Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garini y Borrelia abscelli. Y resulta que su vector de transmisión, pues ustedes ya los han visto, ¿verdad? Precisamente es una de las garrapatas que más conocemos nosotros aquí en la región, que es Ixodes ricinus y Rhizophilus sanguineus. Esos son las garrapatas que más conocemos nosotros aquí y de las cuales esta garrapata pues no nada más da la enfermedad de Borrelia burgdorferi, que también se conoce como la enfermedad de Lyme, que recuerdo por ahí que Thalía la hizo muy famosa porque andaba por allá en Inglaterra y andaba en los campos por allá y había unos venados y precisamente uno de los vectores más importantes de distribución de esta enfermedad es el venado cola blanca en nuestro país, y igual que en América, pero también existen otros animales que también son hospederos. Eso quiere decir que pasean a través de todo el continente, pasean estas garrapatas y las van distribuyendo a través de todo el país. Y no nada más da enfermedad de Lyme, sino que en algunas ocasiones la misma garrapata puede tener hasta portador de 5 enfermedades diferentes, como puede ser la riqueza, que es lo que más escuchamos nosotros aquí, babesiosis, ehrlichia y anaplasma. Esas son las enfermedades más comunes que encontramos nosotros relacionadas con esta garrapata. Y estas garrapatas le dicen garrapatas duras. ¿Por qué? Porque tienen un exoesqueleto un poquito más duro, ¿no? Y pues normalmente las hembras son las que van a ver ustedes que están pegadas en los animales y muchas veces hasta en los pacientes también se les encuentra pegados estas garrapatas, ¿no? Tienen una saliva, esta saliva tiene un anestésico, por eso algunas veces van a ver ustedes a los animales y a veces hasta las personas llegan con alguna garrapata que hay que quitarles y pues tiene un anestésico que pues vamos a decirlo así, lo adormece, ¿no? Por eso no se las quitan. Y llegan a aumentar su tamaño 100 veces las hembras para que puedan las hembras eclosionar y tener a sus bebés, pues necesitan forzosamente chupar sangre, son hematófagos para poder concluir su ciclo. Y cada hembra aproximadamente da de 2.500 a 5.000 huevecillos. Y se dice también, de acuerdo a los estudios, que son transováricos. Eso quiere decir que si la mamá tiene Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia, se lo transmite a sus hijos. Entonces, por eso se convierten en enfermedades endémicas. Por eso no las podemos erradicar, por lo difícil que es la erradicación total de cada uno de estos huevecillos, ¿no? Y lo interesante también se le llaman garrapatas duras, y una de las características que tienen las garrapatas duras es que dice que se mantienen por días en el hospedador. Por eso nosotros vamos a ver a los perros, que es lo que más vemos comúnmente, que traen los perros agarrados ahí a la garrapata por días, ¿no? Puede durar hasta de 3 a 5 días. Y normalmente pues está asociado a la enfermedad de Lyme, que estaríamos hablando de Borrelia. Lo interesante que está ahora es Borrelia recurrentis, vamos a decirlo así, son como si fueran primos hermanos. Y Borrelia recurrentis tiene pues algunas especies, Borrelia recurrentis, Borrelia turicate, y lo interesante aquí es que resulta que no es transmitido hasta ahorita, no se ha investigado, están habiendo cambios también en los hospedadores, pero normalmente se encuentra asociado a Ornitodoro turicata, que es otro tipo de garrapata. Y esta garrapata, híjola, es todavía un poquito más difícil de verlas, primero porque su alimentación es en horas discontinuas. Entonces, quiere decir que puede ser por la mañana, normalmente es nocturna, siempre suben
En la parte nocturna chupan sangre, se sueltan y se vuelven a ir. Entonces son más difíciles de identificar, y algunos de estos pues no tenemos evidencia, porque hay algunas personas que no forman lo que se le llama el eritema migratorio, que es lo clásico de una mordedura de garrapata. Algunas veces queda como si fuera una picadura de mosco, algunas veces ni siquiera hay una reacción y solamente quedan como puntitos rojos, vamos a llamarlo así, tienen erupciones, ¿no? Entonces, miren, aquí les presento a esta garrapata. Y a mí en lo personal me preocupa también, porque resulta que se supone que esta garrapata no es de nuestra región, es de una región más húmeda, temperaturas mucho más bajas, pero ya cambió su migración. Ahora ya empiezan a poblar otras áreas, y dentro de esas áreas pues les podría comentar a ustedes pues que ya tenemos en Sonora, ¿no? Entonces en Sonora ya se empezaron a hacer, el Instituto Politécnico Nacional ya empezó a hacer la búsqueda precisamente ahora sí del vector. Entonces por este lado nosotros estamos viendo pacientes y por el otro lado se está buscando el vector y se está buscando precisamente si tiene este virus, espiroqueta. Entonces, Borrelia recurrentis es transmitida por la garrapata de cuerpo blando. Se dice que es de cuerpo blando porque normalmente son aplanadas, arrugaditas, no llegan a hacerse tan esponjaditas como erisépoulos sanguíneos. Entonces, normalmente las van a ver planas, es más, se ven grandes y no podemos asociarlas a que son garrapatas, ¿no? No pensamos que es una garrapata. Y otro detalle de la fiebre recurrente es que tiene otro vector de transmisor, que es el piojo, pero no es el piojo de la cabeza, es el piojo del cuerpo humano. Entonces, Borrelia recurrentis también es transmitida por el piojo del cuerpo, pedículos humanos. Entonces también los piojos también en este caso nos podían transmitir fiebre recurrente. Y no tiene reservorio animal, y a esto se le llama enfermedad epidémica. Ese va de humano a humano. Y el de Borrelia recurrentis, que es endémica, sería de garrapata a humano. Entonces, si se encuentra otra garrapata y llega a este humano que ya está infectado, llega la garrapata, le chupa sangre, entonces absorbe esa sangre y entonces esa garrapata pues ya va con otro hospedador. Y como había mencionado, ¿no? Es muy difícil caracterizar precisamente en algunas ocasiones, yo no soy médico, pero lo poco que he aprendido es que muchas veces siempre se busca lo que le llaman el eritema migratorio o el ojo de buey, que en el centro podríamos decir que es en donde hizo la mordedura de la garrapata, y alrededor hay un proceso inflamatorio, enrojecido, endurecido, con temperatura un poquito más calientito, como cuando nos pican los moscos que sentimos caliente, que es nuestra respuesta inmunológica. Y en algunas otras ocasiones, pues lo único que vamos a encontrar son puntos difusos, enrojecidos, erupciones, y solamente se puede observar a veces una costra más dura en donde hubo la mordedura de garrapata. Y en algunas otras ocasiones, y que se asocia más sobre todo a rickettsiosis, es que presenta un puntilleo principalmente en tronco y en extremidades. Y normalmente esa es una de las características más clásicas de la rickettsiosis, entonces se piensa en rickettsia. El diagnóstico clínico para esta enfermedad realmente es un poquito difícil, ¿no? Se encuentra clasificado dentro de los síndromes febriles inespecíficos. ¿Qué significa eso? Que son pacientes que van a cursar con fiebres ondulatorias, un día tiene fiebre,
al día siguiente puede tener fiebre, al tercer día baja la fiebre, se siente bien, al cuarto le vuelve a dar. Entonces son procesos ondulatorios que se pueden asociar a muchas otras enfermedades que producen fiebre, ¿no? Entonces, clásicamente los síndromes febriles inespecíficos dicen que están, de acuerdo a los libros de medicina, que están asociados a enfermedades neoplásicas, a enfermedades autoinmunes y a algunas bacterias, entre ellas pues tenemos a las espiroquetas. Y se dice que empieza un periodo de incubación más o menos de 3 a 10 días después de que fue mordido por la garrapata. A lo mejor nos podemos revisar y no lo vamos a encontrar. A las garrapatas les gusta mucho las áreas húmedas. Normalmente los podemos encontrar detrás de los lóbulos de la oreja, nuca, cabello, detrás de las rodillas, ingle, ombligo. Esos son los lugares más húmedos que buscan las garrapatas, ¿no? Para poder estar en su hábitat, en sus 5 estrellas, ¿no? Después de eso empieza la iniciación, que va a ser pequeñas, puede cursar con febrícula. La febrícula es aquella que la temperatura no es mayor de 38.5, pero las febrículas, y que a veces la gente le dice que es calenturas internas. Mi experiencia así lo ha visto, pero si son fiebres son temperaturas mayores de 38.5, 40 y que cursan con varios días y semanas. Tienen cambios bruscos, tienen escalofrío, algunos pacientes cursan con cefalea, vómito, adinamia, pérdida de fuerza, debilidad, cansancio, les molesta la luz, tienen fotofobia y la fiebre puede persistir durante 3 a 5 días y después declina. Declina y pasa un tiempo precisamente sin ningún signo y síntoma clínico, pero normalmente casi todos los pacientes a los que nos ha tocado entrevistar, pues nos dicen que siempre se sienten cansados, débiles, no tienen ánimos. Hay algunos que han mencionado que también cursan con cierto grado como de depresión y después de ahí sigue un periodo afebril, o sea, sin temperatura, sin escalofríos, solamente debilidad, cansancio, a lo mejor hasta con un poco de pérdida de apetito de 4 a 10 días y después sigue otro periodo donde otra vez reinician con el mismo proceso. Entonces, normalmente cuando van a consulta, los doctores pues les mandan a solicitar muchos estudios de laboratorio, les mandan a hacer pruebas de biometría hemática, reacciones febriles y en algunos casos hay complicaciones en donde pueden presentar ictericia, hipertrofia del hígado, hipertrofia del vaso, inflamación del tejido cardíaco e insuficiencia cardíaca. Entonces les mandan a hacer perfil hepático o algún marcador o marcadores cardíacos, troponina y en algunas ocasiones, bueno, cuando está presente esta sintomatología, pues sí los resultados del laboratorio están alterados. Cuando no sucede eso, normalmente casi todos los estudios de laboratorio salen casi normales. No hay mucha respuesta, solamente menciona al paciente que se siente cansado y sobre todo también nos llama a nosotros mucho la atención que dicen que tienen sudoraciones y normalmente mencionan que hay sudoraciones nocturnas. Esas son las que más mencionan también, sudoración nocturna. Entonces, normalmente pues les mandan a hacer microscopía de campo oscuro. Hay muchos artículos que hablan sobre microscopía de campo oscuro. Algunos no lo consideran como un diagnóstico, también estoy de acuerdo con eso, lo consideramos como un prediagnóstico porque solamente estamos observando en el microscopio la estructura de una espiroqueta, pero no podemos nosotros afirmar que sea una
leptospira o que sea un treponema o que sea una borrelia, no lo podemos afirmar, pero en el caso muy particular y con todos los años que hemos estado trabajando, realmente es una herramienta práctica a nivel de laboratorio, podemos dar el resultado lo más pronto posible y otra cosa que es accesible, todos los laboratorios de rutina lo podrían tener, que esa es una cosa muy importante, porque si no tenemos un laboratorio que nos brinde tecnología de punta, pues entonces no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ahí sí, en este caso, pues los doctores son los que tienen que ver y hacer su análisis, su diagnóstico, y nosotros solo somos una herramienta auxiliar, vamos a llamarlo así, para apoyarlos en su diagnóstico o en la búsqueda de otros posibles diagnósticos. También, aquí está, otra de las técnicas de laboratorio que también están muy accesibles y que pueden ser, pues son las tinciones. Las tinciones de Gray, la tinción de Jensen, la tinción de plata tangéntica, esas también son técnicas de laboratorio que nos pueden ayudar precisamente en el diagnóstico. Igual, no podemos confirmar que es una leptospira, no podemos confirmar que es una borrelia, ni tampoco un treponema, porque única y exclusivamente estamos viendo en el microscopio la estructura. Pero a través del tiempo nos hemos dado cuenta que los doctores empiezan a solicitar anticuerpos de clase IgG, IgM para Borrelia burgdorferi, para Rickettsia, para leptospira y para treponema, para poder descartar qué tipo de espiroqueta es. Había consultado por ahí algunos artículos, este es un artículo de un caso clínico en Alemania, y que decían que ellos habían hecho un diagnóstico presuntivo de borreliosis recurrente porque encontraron con que había en su biometría hemática una leucocitosis, había una elevación de la proteína C reactiva porque hay un proceso inflamatorio. También encontraron una elevación de la procalcitonina, pues estaban considerando que a lo mejor iba a tener sepsis el paciente, y una trombocitopenia, que a lo mejor esas plaquetas están por abajo de los valores normales, a lo mejor lo podían asociar con una rickettsiosis y había que descartar la presencia de rickettsia, ¿verdad? Y al final, pues lo que hicieron ellos es que a través de la observación por una tinción de Jensen, observaron espiroquetas y con eso fue el método diagnóstico para poder considerar que era una borrelia, una borreliosis de recurrentes. Entonces, el primer diagnóstico que nosotros hacemos es el diagnóstico por microscopía de campo oscuro. Entonces, les voy a presentar a ustedes. Hay un pequeño video muy chiquitito, que es lo que nosotros observamos en el microscopio. Otra de las características que hay con respecto a la fiebre recurrente es que dentro de los indicadores epidemiológicos no está considerado la fiebre recurrente en nuestro país. Más bien está más asociado, sí han habido casos clínicos, pero es más frecuente buscar Borrelia burgdorferi. ¿No se puede? Bueno, voy a continuar. ¿Continúo? ¿Ok? No se dejaron ver. Se esconden. Ok.
sin sonido, porque si no, ahí van a escuchar todo lo que hablo. Otra de las características que hemos aprendido durante los últimos casi 10 años de estar viendo espiroquetas es que yo no he encontrado ningún artículo que hable sobre las horas en las que podemos encontrar a estas espiroquetas. Y resulta que normalmente las encontramos entre las 8 de la mañana, que es como que tomamos una muestra de sangre, la dejamos a temperatura ambiente, no le gusta la temperatura fría, siempre las tenemos que tener a temperatura ambiente sin el aire acondicionado. Y no sé todavía, ahora sí que a lo mejor me escucho mal, pero no sé exactamente la explicación por qué cuando nosotros las empezamos a observar o nosotros lo empezamos a observar, las encuentro en observación a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y casi a las 8 de la noche. Como que esas son las horas en que le gusta salir, porque resulta que las espiroquetas se meten a los eritrocitos, perforan el eritrocito y se esconden. Entonces, cuando sienten que son condiciones adversas al medio ambiente, se esconden y se meten al eritrocito. Y ya después, más o menos en esa hora, es cuando otra vez salen del eritrocito, andan en el torrente sanguíneo, en este caso estaría en el plasma, y es cuando las podemos cazar. Ahora sí que las cazamos a esa hora, ¿no? Y muchas veces a las 12 de la noche nos ha tocado pasearnos y están de fiesta. Es cuando encuentro muchas espiroquetas, ¿no? Y yo a veces les pregunto a los pacientes que han ido con nosotros en estos últimos años de investigación y les pregunto que si a esa hora es cuando tienen más sudoraciones nocturnas y me dicen que sí. Es la hora en que más tienen esas sudoraciones. También en la plática de todos estos años, algunos de ellos nos han dicho que tienen hasta insomnio y cambios de humor. Entonces, no se pudo, ¿verdad? ¿No? Bueno, las espiroquetas no se dejaron ver. Entonces, los siguientes estudios que nosotros normalmente hacemos, pues es sangre completa, pues para verlo por microscopía de campo oscuro. Eso quiere decir que tenemos que ver la sangre total en vivo. Se ve en vivo ahí cómo se están moviendo las espiroquetas. Hay muchos investigadores que le llaman que son artefactos, ¿no? Pero poco a poco nos hemos afinado un poco más el ojo y hemos visto que no son artefactos, ¿no? Y ya los hemos publicado. La segunda es la utilización de suero para ver la respuesta inmunológica, la defensa del sistema inmunológico del paciente, o sea, ver antígenos, una reacción antígenos-anticuerpos. En los libros, por ejemplo, el de medicina interna de Harrison dice que se puede encontrar espiroquetas en orina. La verdad, lo muy particular, yo he querido hacer ese experimento y hasta el momento no he logrado poder observar espiroquetas en orina, ¿no? Porque hay que concentrar toda la orina al final en un precipitado y ese precipitado observarlo. Aun cuando algunos libros mencionan precisamente los de medicina que se puede solicitar este estudio de laboratorio, en lo particular no he tenido éxito, ¿no? Lo otro es en líquido cefalorraquídeo, que normalmente pues eso ya lo hacen a nivel hospitalario, no llega a un laboratorio de rutina. Y bueno, pues ya habíamos mencionado que las tinciones son las que nos pueden ayudar de alguna manera si somos o si están ustedes en algún laboratorio de rutina que no sea de hospital, ¿no? Entonces, en una tinción podemos observar más fácilmente la estructura de una Borrelia recurrentis que una Borrelia burgdorferi. Hago la aclaración, hay que escanear todo el portaobjetos, porque solamente se encuentran 1, 2 o 3.
Si entonces observamos 20 campos, 100 campos, a veces no los vamos a encontrar. Entonces sí hay que detenerse y revisarlo, ¿no? Entonces ya les había mencionado que puede ser con la tinción de Gray, puede ser con la tinción de Hiemsan. Ahora ya salieron, por ejemplo, unos kits nuevos interesantes por inmunofluorescencia, por microscopía de inmunofluorescencia, que nos las ponen más bonita todavía. Y la tinción de plata argéntica, en lo particular, todavía no he podido hacerlo de tinción de plata argéntica porque es una técnica que hasta ahorita ya tiene muchos años y no es tan fácil, ¿no? Entonces, la de tinción de Gray-Jensen modificado, yo creo que es una de las técnicas de laboratorio más fáciles y accesibles a las cuales podemos tener. La siguiente es la de anticuerpos, ¿verdad? Podemos solicitar anticuerpos anti-Borrelia. Y aquí va la parte más triste, que todos los kits comerciales que tenemos, están encaminados a hacer la detección de Borrelia burgdorferi, Sensulato o sensu-stricto, Afghani, pero no está para Borrelia turicate, no está considerado. Entonces, yo he estado buscando kits comerciales, estamos hablando del acceso a los laboratorios para que puedan hacer esa determinación. Y pues no hay. Entonces, casi todas las indicaciones que hemos encontrado, todas son para Borrelia burgdorferi, la enfermedad de Lyme, ya sea por determinación de inmunoglobulinas G, que las inmunoglobulinas son las de memoria. Recuerdo que alguna vez tuve esta espiroqueta. O la IgM, que nos estaría diciendo que es una enfermedad activa, ¿verdad? Entonces, han mejorado mucho, los kits comerciales han mejorado mucho las determinaciones de la parte de la membrana de la pared celular, porque resulta que la membrana de la pared celular es la parte virulenta en el caso de todas las borrelias, pero comparten la membrana de la pared celular, hay algunas cosas que se comparten, pero normalmente están dirigidas a Borrelia burgdorferi por inmunofluorescencia, por el método de ELISA. Es más, para Borrelia burgdorferi ya salieron y ya tienen años que se utilizan kits comerciales y pruebas rápidas, pero están dirigidas a animales, es como si fueran pruebas de embarazo. Se toma una muestra, el suero, y se determina Borrelia burgdorferi, pero en caninos, en otro tipo de animales. Para los humanos todavía no hay pruebas rápidas, al menos no las he encontrado. Y la otra propuesta que también pues son cultivos, y es difícil cultivar borrelias. Para empezar, las borrelias de toda la familia duran aproximadamente 3 meses para que se desarrollen. Entonces no podemos hacer un estudio y decirle, no, pues venga en 3 meses para ver si tiene borrelia o no tiene borrelia. Entonces definitivamente está fuera de nuestro contexto un laboratorio clínico retuida hacer cultivos de borrelia, aparte de que son bastante virulentas y patogénicas, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se manejen. Sí hay medios de cultivo, está todas las técnicas, pero los niveles de laboratorio pues no son los adecuados para un nivel de laboratorio de rutina, hay que tener mucho cuidado y tenerlas congeladas, ¿verdad? La otra, que también es una de las pruebas que hemos estado utilizando últimamente con los pacientes, son por biología molecular, hacer PCR, pero desafortunadamente para Borrelia recurrente no hay kits comerciales que nos puedan proporcionar, como decir, voy a comprar a un proveedor, este es el kit, voy a hacer biología molecular para determinar Borrelia recurrentes. No lo hay. Todas están encaminadas a Borrelia burgdorferi. Entonces, muchas veces por descarte se hace el diagnóstico para la Borrelia recurrentes.
Y aquí les muestro a ustedes, o sea, están todas las técnicas bien determinadas, las comerciales, las que se pueden implementar en cualquier laboratorio, pero no la tenemos para Borrelia recurrentis. ¿Por qué mi interés? Bueno, la otra prueba que se utiliza precisamente para confirmar la presencia de Borrelia burgdorferi es Western blot. Es la prueba de oro, pero no hay prueba de oro para Borrelia recurrentis. Entonces, se hizo una primer prueba para iniciar con Borrelia recurrentis y después se hizo para Borrelia turicate. Entonces, salió positivo, ¿no? El problema es, y nació toda esta investigación, vamos a decir, nosotros andábamos buscando Borrelia burgdorferi y terminamos encontrando Borrelia turicate. Y fue una publicación que se hizo precisamente del primer caso que nosotros estamos reportando de Borrelia turicate, o sea, de fiebre recurrente por mordedura de garrapata, aquí en Sonora. Es paciente de aquí del sur de Sonora, paciente del sexo femenino, 45 años, que pues no podemos decir que nos enorgullece, porque la verdad estuvo bien difícil, porque desde el 2012 esta pacientito ha recorrido muchos estudios de laboratorio, tuvo tiempos buenos, tuvo tiempos malos, tenía sus síndromes febriles inespecíficos, tenía todos sus estudios de gabinete, de imagenología, de laboratorio, y pues no encontraban exactamente qué era la enfermedad que tenía. Le daban tratamiento con doxy, se sentía bien y después otra vez volvía a recaer y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que ahora nació precisamente el interés de empezar a estudiar este caso, más porque pues es de la región y estamos muy cerquita estamos de esta paciente, ¿no? Entonces, si a esta paciente del sexo femenino se le hizo Borrelia burgdorferi, salió negativa, leptospira no tenía, rickettsia no tenía, enfermedades gastrointestinales por salmonella, shigella no tenía. Entonces, todo nos salía negativo a nosotros. Y el doctor volvía a repetir los estudios y volvíamos a mandar a hacer PCR para leptospira, PCR para Borrelia burgdorferi, Western blot, todo lo que podíamos encontrar, hasta que finalmente veíamos la espiroqueta en el microscopio de campo oscuro, veíamos la tinción, pero no encontrábamos quién era. Finalmente, pues por cuestiones ahí de investigar, precisamente con la Universidad de Baylor, fue quien nos proporcionó una cepa de Borrelia turicate para poder hacer el Western blot y poderlo determinar con esta paciente. Entonces, ya no podemos voltear solamente a Borrelia burgdorferi, sino ahora tenemos que voltear a ver a Borrelia turicate. Y pues esta es una de las imágenes que se acaba de tomar, es hace poquito, cuando fue el 22, ahora en marzo, en estos días que pasó, vino un estudiante de doctorado del Instituto Politécnico Nacional y él ahora se va a encargar pues de rastrear precisamente a la garrapata, diferente a ixodes y diferente a ricinos. Y les pongo aquí esta imagen porque resulta que estas garrapatas les gusta mucho vivir y convivir con ratas y con ardillas. Las madrigueras de las ardillas es el número 1 donde les gusta
donde les gusta encontrarse. El problema también es que pasan a través de las aves se les suben, vuelan, se paran por aquí, se paran por allá y entonces se empiezan a invadir. Y se hizo por ahí una búsqueda precisamente de estas garrapatas en Hermosillo, en Ciudad Obregón, Navojoa, Echojoa, Guatabampo y bueno, pues encontraron muchas de estas garrapatas que si viéramos nosotros las características de su ciclo de vida, pues no corresponden a nuestra región. Entonces está habiendo un cambio ambiental y por ello, pues también ahora resulta que tenemos, o al menos a lo mejor siempre han estado y no habíamos volteado a verlas, pero ahora pues ya están aquí, ¿no? Y la verdad es que sí asustan porque ni siquiera las podemos considerar garrapatas porque si las vemos no pensamos que es una garrapata por la estructura que tiene, estamos más asociados al otro tipo de garrapatas, a las guinas que también le decimos y dejamos a esta a un lado, ¿no? Entonces, por eso es el interés de tratar de buscar alguna técnica que pudiéramos implementar que facilitara la identificación de Borrelia turicate para poder identificar las fiebres recurrentes. En mi perspectiva de muchas muestras que hemos recolectado a lo largo de todos estos años, tenemos como 200 muestras, 300 muestras de pacientes, muchas de ellas se han quedado sin determinar el agente etiológico porque hacemos pruebas y ninguna nos da Borrelia burgdorferi. A lo mejor estábamos volteando mal, hay que darle la vuelta ahora a otras borreliosis. Entonces, esta es las investigaciones que hemos hecho. Cada vez que va pasando el tiempo me siento más chiquita porque siento que no sé nada. Y bueno, yo agradezco personalmente a todos y cada uno de los estudiantes que durante muchos años han estado conmigo y que han pasado por el laboratorio, algunos haciendo estudios normales, biometrías, exámenes generales de orina, químicas sanguíneas, toda una serie de estudios de laboratorio de rutina y después irse poco a poco especializando, ¿no? Sobre todo por la microscopía de inmunofluorescencia, porque les cuento la anécdota que tuve un estudiante, Sebastián, que hizo inmunofluorescencia y después me dijo, maestra, tuve 2 días con dolor de cabeza. Sí, le dije, duele mucho la cabeza estar mirando el microscopio por inmunofluorescencia, por la luz UV, y dice, bueno, de perdida me voy a ganar los lentes y mi título. Entonces, realmente yo agradezco a todos los estudiantes que han pasado por el laboratorio de investigación en zoonosis y enfermedades tropicales, se llama Lisette el laboratorio, nombre de mujer, y también en algún momento pues están las puertas abiertas, como todos, pues estamos investigando, estamos abriendo campo y pues también en este momento yo también estoy aprendiendo, siempre estoy aprendiendo, nunca dejo de aprender y de maravillarme por todo lo que vamos viendo a través de nuestra vida y también como humano me puedo equivocar, ¿no? Entonces, lo más importante es, a veces nos cansamos, odiamos a veces estar todo el tiempo ahí y no encontrar la solución, pero lo maravilloso de ser investigador pues es precisamente descansar, respirar, agarrar aire y volver otra vez a iniciar. Entonces, esta es la parte de investigación a la que yo me dedico y pues bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, duda, con mucho gusto puedo contestar. Como mencionó la doctora, vamos a pasar a una breve sesión de preguntas de parte del público y de los que están siguiéndonos a través de redes sociales. Años, gracias.
años atrás este tipo de enfermedades aquí en la región, pudiese ser que esas garrapatas emigraron con animales de partes húmedas y que de repente ya se empezó a dar el hábitat para que se siga reproduciendo y que pues esperemos que no se sigan dando más enfermedades porque son cosas que no convienen, no son de la región. Pero fueron los animales los que trajeron todas esas garrapatas de otras regiones. Hijo, está difícil la respuesta porque pues normalmente los vectores, los hospedadores, pues viajan, ¿no? Pero también podríamos de alguna manera decir que ya ahora la comunicación es entre ciudades y entre países es muy estrecha, entonces por ahí podría también algún paciente venir enfermo y alguna garrapata lo pica y se hace el ciclo. La verdad es que está difícil poder hacer dar una respuesta concreta más por lo que te platico de aquí de la pacientita. Esta es una pacientita que está muy cerca de aquí, Bacame, por aquí, cerquita. Y en la entrevista le preguntábamos que si había salido del estado o del país, porque estas fiebres recurrentes son más frecuentes, por ejemplo, en Arizona, California, más en esa región son más frecuentes estos casos, ¿no? Y menciona que no, que nunca había salido de aquí, del estado, y pues mucho menos había estado fuera del país. Entonces, habría que considerar que los nichos ecológicos están cambiando y otra cosa también, nosotros hemos invadido los nichos ecológicos, que esa es otra de las características, ¿no? Y realmente están cambiando muchas cosas. Hay un nuevo vector que híjole, todavía me da mucho más miedo, pero todavía no terminamos de comprobar, así que hasta que se compruebe vamos a decir, este es el vector de una enfermedad que no corresponde a Sonora, que es del sur. Y bueno, vamos a ver si podemos comprobar que esta pacientita tiene esa enfermedad. Y si lo comprobamos, pues vamos a tener que decir que hay un nuevo vector, un nuevo ectoparásito que nos está visitando y también muy cerquita, muy cerquita lo tenemos. Entonces sí, realmente da miedo y da incertidumbre, ¿no? Y también hay otra parte muy importante que a veces no nos enseñan, la educación de cómo matar a estas garrapatas, ¿no? He visto que así en mi experiencia las arrancan y no hay que arrancarlas. Primero porque les queda la cabecita en los animales y otra porque a veces instintivamente muerden o regurgitan y si nosotros tenemos alguna lesión, nos van a contaminar. Otras veces los he visto que los queman y luego andan descalzos, entonces, bueno, también nos contaminamos, ¿no? Entonces, hay técnicas para matar a las garrapatas, para extraerlas y qué hacer con ellas, ¿no? No hay que aplastarlas, hay que ahogarlas con cloro para inactivar a estas espiroquetas. Afortunadamente las espiroquetas son muy sensibles al cloro, muy sensibles a la desequedad, así que es una cosa maravillosa, eso está a nuestro favor, ¿no? Y eso no es favorable para las espiroquetas. Diga. Sí mejoró la paciente a lo poco que ya tengo. Ahorita ya no está aquí en Sonora, ya, bueno, sí, se fue para Hermosillo, ya vive allá, ya la perdimos. Sí mejoró mucho, tuvo sus periodos de decaída. Yo recuerdo en el expediente de la pacientita que hasta la consideraron como paciente psiquiátrica porque también da depresión.
y estuvo con tratamiento depresivo hasta que finalmente, se confirmó cuál era el agente etiológico. Ahí sí desconozco si cambiaron el tratamiento porque ya es completamente médico, eso está fuera de mi área, pero de lo que yo tengo entendido es que sí mejoró, ¿no? Hay muchos pacientes que están así con cronicidad. Hay algunos pacientes que tenemos por ahí que cursan con una neuroborreliosis de Lyme y que desafortunadamente estas enfermedades son muy difíciles de eliminar, ¿no? Esa es la parte que hay que estudiar porque en cuanto las espiroquetas sienten que hay medicamentos, o sea, que hay condiciones adversas del medio ambiente dentro del cuerpo, inmediatamente perforan los eritrocitos, van y se esconden. Tenemos videos en donde vemos cómo entra en el eritrocito y prácticamente al perforar el eritrocito, ya, al perforar el eritrocito, pues ya prácticamente no sirve el eritrocito y el paciente también cursa con anemia crónica. Si no hay alguna otra pregunta, entonces, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la participación de la doctora y a través de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, a través de la División de Ciencias e Ingenierías, Maestría en Ciencias de la Salud y Maestría en Nanotecnología, se otorga la presente constancia a la doctora Norma Patricia Dambante por haber participado impartiendo la conferencia Diagnóstico por el Laboratorio de la Fiebre Recurrente Transmitida por Garrapatas en los foros de divulgación de Ciencias de la Salud y Nanotecnología realizados el 22 de abril al 20 de mayo de 2022. Gracias, doctora.